La medida de fe. Reverendo Dr. Jerok Lee. Capítulo 4. Fe para recibir la salvación. 1. El primer nivel de fe. 2. Ha recibido el Espíritu Santo. 3. La fe del criminal que se arrepintió. 4. No apague el fuego del Espíritu Santo. 5. ¿Fue salvo Adán? Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. En el capítulo anterior, dije que Dios acepta y aprueba la fe espiritual siempre, y cuando venga acompañada de obras. También, que cada uno tiene una diferente medida de fe espiritual, y que ésta madura de acuerdo a la obediencia de cada persona a la palabra de Dios. La medida de fe se puede clasificar en 5 niveles: la fe de oro, de plata, de piedras preciosas, de madera y de heno. Al igual que cuando sube una escalera, escalón por escalón, su fe madura, desde heno o paja hasta el oro, conforme escucha la palabra de Dios y la obedece. Solo por fe se puede poseer el cielo, y a fin de arrebatar violentamente el reino de los cielos, su fe debe de aumentar paso a paso. Más aún, en la medida en que logre tener una fe como el oro, recuperará y restaurará la imagen perdida de Dios, será favorecido y aprobado por Él, y finalmente alcanzará la nueva Jerusalén en donde está el trono de Dios. Además, si tiene esa fe como el oro, Dios estará complacido con usted, caminará con usted, le concederá los deseos de su corazón, y lo bendecirá efectuando señales milagrosas a través suyo. Por eso, espero que midan su fe y se esfuercen por tener una fe más perfecta. 1. El primer nivel de fe. Antes de recibir a Jesucristo, éramos hijos del diablo y por vivir en el pecado debíamos de ir al infierno. Sobre esto, 1 de Juan 3:8 cita: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. No importa lo bueno e inocente que aparente ser, usted hallará que está viviendo en la oscuridad porque la maldad oculta dentro suyo le será revelada cuando la luz de la perfecta verdad de Dios resplandezca sobre usted. En una ocasión pensé que era una persona tan noble y buena que podía vivir sin ninguna norma ni ley. Sin embargo, cuando acepté al Señor y me reflejé en el espejo de la palabra de Dios, supe lo malvado que había sido. La forma como comporté, todo lo que dije y oí, y lo que pensé, todo estaba en contra de su palabra. Dios elogió a Job en Job 1:8, diciendo: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Sin embargo, el mismo Job, que era considerado un hombre perfecto y recto, se lamentó, se quejó y protestó, y gimió, mientras atravesaba por duras pruebas. Incluso llegó a decir: hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. 23:2, y vive Dios, que ha quitado mi derecho, y el Omnipotente, que amargó el alma mía. 27:2. Job llegó a manifestar su maldad y perversidad al atravesar por pruebas que ponían en peligro su vida, aun cuando había sido reconocido como un varón perfecto y recto. ¿Quién puede entonces proclamarse sin pecado ante los ojos de Dios, quien es él mismo la luz misma sin que se halle oscuridad en él? Ante Dios, todo ese resto o residuo de pecado que aún hay en su corazón como odio o envidia, así como el pecado de hecho o de acción como pelear, discutir o robar, todas estas cosas son consideradas pecado. Al respecto, Dios explícitamente nos dice en 1 de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Aceptar a Jesucristo. El Dios de amor envió a su único Hijo Jesús a esta tierra para redimirnos de nuestros pecados. Jesús fue crucificado y derramó su preciosa sangre inocente y sin mancha por nosotros. Él llevó el castigo de nuestros pecados. Sin embargo, al tercer día, luego de vencer el poder de la muerte, resucitó de entre los muertos. 40 días después de su resurrección, Jesús ascendió a los cielos ante los ojos de sus discípulos, prometiéndoles que regresaría y que nos llevaría junto con él al cielo. Hechos 1.
Ahora bien, recibirán el Espíritu Santo como un don o regalo de Dios, y serán sellados como hijos de Dios cuando crean en el camino de la salvación y acepten en su corazón a Jesucristo como su Salvador. Entonces, también recibirán el derecho de ser hijos de Dios, como lo promete Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La potestad y el derecho de ser hijo de Dios. Supongamos que un bebé nace. Sus padres informan de su nacimiento a la oficina de la municipalidad local correspondiente y registran el nombre de su hijo. De la misma forma, si nace de nuevo como hijo de Dios, su nombre se inscribe en el libro de la vida en el cielo y se le da la ciudadanía celestial. Por tanto, cuando está en el primer nivel de fe, usted es hijo de Dios al aceptar a Jesucristo como su Salvador y recibir perdón de sus pecados. Primera de Juan 2:12, y puede llamar a Dios Padre, Gálatas 4:6. Asimismo, tiene gozo por el hecho de haber recibido el Espíritu Santo, aun cuando no conozca la palabra de verdad de Dios, y por el solo hecho de ver lo que le rodea, podrá sentir la existencia de Dios. Por eso, el primer nivel de fe es llamado fe para ser salvo o para salvación, o fe para recibir el Espíritu Santo, y es equivalente a la fe de un bebé o de un niño pequeño o la fe de hojarasca que anteriormente hemos descrito. 2. Ha recibido el Espíritu Santo. En Hechos 19:1 y 2, Pablo, el apóstol de los gentiles quien se consagró totalmente a la prédica del Evangelio, encontró a algunos discípulos en Éfeso y les preguntó, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le respondieron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ellos habían recibido el bautismo de agua para arrepentimiento que Juan el Bautista otorgaba, pero no el bautismo del Espíritu Santo como don de Dios. Como Dios lo promete en Joel 2:28, y en Hechos 2:17 que en los últimos días Él derramará su Espíritu sobre toda carne, esta promesa se ha cumplido, y los que recibieron el Espíritu de Dios, es decir, el Espíritu Santo, establecieron la iglesia primitiva. Sin embargo, al igual que los discípulos en Éfeso, hay muchos que claman creer en Dios, pero que viven sin saber quién es el Espíritu Santo y qué cosa es recibir su bautismo. Si ha recibido el derecho de ser hijo de Dios al aceptar a Jesucristo, Él nos da el Espíritu Santo como garantía o arras de ese derecho. Por tanto, si aún no conoce el Espíritu Santo, no puede llamarse o considerarse hijo de Dios. En 2 de Corintios 1:21 y 22 se lee, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios, el cual también nos ha sellado, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Recibir el Espíritu Santo. En Hechos 2:38 y 39 se explica en detalle cómo podemos recibir el Espíritu Santo. Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Cualquiera puede ser perdonado de sus pecados y recibir el don del Espíritu Santo si confiesa sus pecados, se arrepiente humildemente, y cree que Jesús es su Salvador. Por ejemplo, en el capítulo 10 de Hechos, se cita a un hombre gentil llamado Cornelio que vivía en Cesarea. Un día, el apóstol Pedro fue a su casa y predicó el Evangelio de Jesucristo a él y a toda su familia. Mientras Pedro estaba predicando, el Espíritu Santo vino sobre ellos y comenzaron a hablar en lenguas. Los que reciben el Espíritu Santo al aceptar a Jesucristo como su Salvador están en el primer nivel de fe. Sin embargo, ellos han recibido solo la salvación porque aún no han podido echar fuera sus pecados despojándose de ellos, no han podido tampoco cumplir con el propósito de Dios para ellos, ni han podido dar gloria al Padre por medio del testimonio de sus vidas. El criminal que fue colgado en una cruz al lado de Jesús lo aceptó como su Salvador personal, y después murió. Consecuentemente, la medida de su fe está en el primer nivel de fe. 3. La fe del criminal que se arrepintió. Lucas capítulo 23 nos narra acerca de los dos criminales que fueron crucificados cada uno al lado de Jesús. Mientras que uno de ellos ridiculizaba a Jesús, el otro criminal reprendía al primero y aceptó a Jesús como su Salvador arrepintiéndose de sus pecados. Y dijo a Jesús, «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino», y Jesús le respondió, «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso».
versos 42 y 43. El paraíso que Jesús le prometió al criminal está en los alrededores del cielo. Ahí irán y vivirán para siempre los que tienen el primer nivel de fe. Las almas que van al paraíso no reciben ninguna recompensa. Este criminal que fue salvo confesó sus pecados siguiendo su buena conciencia, y fue perdonado al aceptar a Jesucristo como su Salvador personal. Sin embargo, no hizo nada por el Señor durante su vida en este mundo. Por eso recibió la promesa de ir al paraíso donde no hay recompensas. Si las personas no crecen en fe y permanecen con una fe del tamaño de un grano de mostaza incluso luego de haber recibido el Espíritu Santo al aceptar a Jesucristo, serán simplemente salvos y vivirán eternamente en el paraíso sin recibir recompensa alguna. No obstante, no debe pensar que solo los nuevos creyentes o los que se inician en la fe están en el primer nivel de fe. Aun si ha estado viviendo una vida cristiana por mucho tiempo y ha sido un anciano o diácono en su iglesia, será solo salvo si su obra se quema en cenizas en la prueba de fuego. Por tanto, debe orar y luchar para vivir por la palabra de Dios luego de recibir el Espíritu Santo. Si no vive conforme a la palabra de Dios sino continúa practicando el pecado, su nombre será borrado del libro de la vida en el cielo y no entrará al reino de los cielos. 4. No apaguéis el fuego del Espíritu Santo. Hay algunas personas que una vez fueron fieles, pero que gradualmente se han ido entibiando en su fe por varias razones, y apenas pueden alcanzar la salvación. Un hombre que llegó a ser anciano, en mi iglesia sirvió fielmente en muchas áreas de la iglesia, y por eso exteriormente parecía que tenía una gran fe. Sin embargo, un día cayó gravemente enfermo. Ni siquiera podía hablar y vino para que yo orara por él. En vez de orar por su sanidad, oré por su salvación. En ese momento, su alma estaba sufriendo mucho por el temor de la lucha que había entre los ángeles que querían llevarlo al cielo, y los espíritus malignos que intentaban llevarlo al infierno. Si hubiera tenido la suficiente fe para ser salvo, en primer lugar, los espíritus malignos no hubieran venido para llevárselo. Inmediatamente oré echando fuera los espíritus perversos, y le pedí a Dios que recibiera a este hombre. Apenas después de la oración, el hombre se calmó y lloró. Se arrepintió justo antes de morir y fue salvo. De la misma forma, incluso si ha recibido el Espíritu Santo y ocupa un cargo como anciano o diácono en la iglesia, sería vergonzoso ante Dios que aún viviera en pecado. Si no se aparta de esta clase de tibieza y mediocridad en su vida espiritual, el Espíritu Santo gradualmente irá desapareciendo y no llegará a ser salvo. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3, 15 y 16. Por lo tanto, debe entender que ir al paraíso no es algo honroso y debe de esforzarse más y poner más empeño para madurar en su fe. El mismo hombre que una vez llegó a sanarse, luego de que oré por él en el pasado, e incluso su esposa volvió a vivir luego de estar en el umbral de la muerte también después de la oración que hice por ella. Solo por escuchar la palabra de vida, su familia que pasaba por muchos problemas llegó a tener paz y felicidad. Desde entonces, él maduró y llegó a ser un fiel obrero de Dios por medio de su esfuerzo y fue fiel en todas sus tareas y deberes. Sin embargo, cuando la iglesia enfrentó una prueba, no procuró defenderla ni protegerla, sino más bien dejó que sus pensamientos fueran controlados por Satanás. Las palabras que salieron de su boca levantaron un gran muro de pecado entre él y Dios. Eventualmente, no pudo estar más bajo la protección de Dios y fue atacado por una seria enfermedad. Como obrero de Dios, no debió escuchar nada que fuera en contra de la verdad ni de la voluntad de Dios, pero en vez de ello, oyó esos rumores y las esparció. Dios no pudo hacer otra cosa que ocultar su rostro de él porque había dado la espalda a la gran gracia de Dios, quien lo había sanado de una grave enfermedad. Sus recompensas se desmoronaron y no tuvo fuerzas ni siquiera para orar. Su fe experimentó un profundo retroceso y al final llegó al punto donde ni siquiera estaba seguro de su salvación. Afortunadamente, como Dios recordó los servicios que en el pasado había prestado en la iglesia, este hombre pudo al menos alcanzar la salvación después que Dios le había dado gracia para arrepentirse de lo que había hecho. Por tanto, debe entender que, para Dios,
la actitud del interior de su corazón hacia Él y accionar o vivir de acuerdo a su voluntad son más importantes que los años de su fe. Si asiste regularmente a una iglesia, pero deja que un muro de pecado se levante al desobedecer la palabra de Dios, el Espíritu Santo menguará hasta desaparecer, perderá la poca fe que ha tenido, que es del tamaño de un grano de mostaza. Primera de Tesalonicenses 5:19, y no será salvo. En Hebreos 10:38 Dios dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocede, no agradará a mi alma, que miserable se sentirá si luego de haber crecido por años en su fe, retrocede solo para volver al mundo. Debe permanecer alerta y despierto todo el tiempo para no ser tentado ni retroceder en su fe. 5. ¿Fue salvo Adán? Muchos se preguntan qué pasó con Adán y Eva luego que comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Llegaron a ser salvos luego que fueron maldecidos y echados fuera del jardín del Edén por su desobediencia. Profundicemos un poco en el momento en el que el primer hombre Adán desobedeció el mandamiento de Dios. Luego que Dios creara los cielos y la tierra, formó al hombre del polvo de la tierra a su imagen y a su semejanza. Cuando él sopló el aliento de vida, el hombre llegó a ser un espíritu viviente. Entonces, lo puso en el huerto del Edén al este del Edén separado de la tierra y lo dejó allí. En el jardín del Edén donde todo era más hermoso y más abundante que ningún otro lugar en la tierra, Adán no tenía ninguna necesidad y disfrutaba de la bendición de la vida eterna y del derecho de señorear y gobernar sobre todas las cosas. Además, Dios le dio una ayuda idónea y los bendijo para que fructificaran, prosperaran y llenaran toda la tierra. Así, Dios bendijo al primer hombre Adán para vivir en el mejor ambiente sin que le faltara nada. Sin embargo, había una cosa que Dios había prohibido. Dijo: más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2:17. Esto nos indica la señal de la absoluta soberanía de Dios y muestra que ha establecido un orden entre él y el ser humano. Después que transcurrió un buen tiempo, Adán y Eva olvidaron el mandamiento de Dios y comieron del fruto del árbol al ser tentada primero Eva por la serpiente. Ambos pecaron y su espíritu murió como resultado del pecado, y se convirtieron en carnales y pecadores. Tuvieron que ser echados fuera del huerto del Edén y vivieron en esta tierra en medio de toda clase de sufrimientos como enfermedad, dolor, lágrimas y lamentos, y murieron cuando su aliento de vida llegó a su fin, tal como Dios lo había dicho: ciertamente morirás. La pregunta es: ¿Adán y Eva llegaron a ser salvos y entraron al cielo? Ellos desobedecieron el mandamiento de Dios y pecaron contra él. Por eso, algunos argumentan, no fueron salvos porque pecaron e hicieron que la tierra estuviera bajo maldición, y que todos sus descendientes vivieran en aflicciones y desgracias. No obstante, el Dios de amor abrió el camino también para la salvación de ellos. Su corazón permaneció limpio y tierno hacia Dios incluso después de haber pecado, en marcado contraste con la gente de hoy en día cuyos corazón está manchado con toda clase de pecado y de maldad en este mundo malvado. Producto de su pecado, Adán tuvo que esforzarse trabajando con el sudor de su frente, a diferencia del tiempo en que vivía en el huerto, y a Eva se le multiplicó el dolor para dar a luz en comparación del que tenía en el jardín del Edén. Ambos también vieron cómo uno de sus hijos asesinó a su hermano. A través de esos sufrimientos y de esas experiencias, Adán y Eva empezaron a darse cuenta del valor de las preciosas bendiciones y de la abundancia de la que habían disfrutado en el huerto del Edén. Añoraron el tiempo que habían vivido en el amor y bajo la protección de Dios. Se dieron cuenta en su corazón que todo lo que habían disfrutado en el jardín de Edén habían sido las bendiciones y el amor de Dios, y se arrepintieron completamente por desobedecer el mandamiento de Dios. ¿Cómo podría el Dios de amor, quien perdona a un asesino que se arrepiente de todo corazón, no aceptar ese arrepentimiento? De hecho, ambos fueron creados con las manos del mismo Dios y alimentados en la gracia y el cuidado de Dios por mucho tiempo. ¿Cómo podría Dios dejarlos ir al infierno? Dios aceptó el arrepentimiento de Adán y Eva y los condujo al camino de la salvación en su amor. Por cierto, fueron solo salvos y entraron al paraíso. Eso fue porque olvidaron el amor de Dios a pesar que Él los amó tiernamente.
Su desobediencia no fue algo insignificante, ya que provocó un gran dolor en el corazón de Dios y trajo muerte y desgracia a infinidad de generaciones que lo siguieron. Supongamos que hay un bebé que no desea crecer a pesar de que el tiempo pasa. Si el bebé crece bien, sus padres estarán contentos y felices. No obstante, si el pequeño come muy bien pero no se desarrolla, la ansiedad y la preocupación de sus padres aumentarán día a día. De la misma forma, una vez que recibe el Espíritu Santo y que tiene fe del tamaño de un grano de mostaza, debe esforzarse para desarrollarla aprendiendo y obedeciendo la palabra de Dios. Solo entonces podrá recibir todo lo que pida en el nombre del Señor, podrá también darle gloria a Dios, y avanzar hacia el reino de los cielos. Es mi deseo y mi oración en el nombre de nuestro Señor que no estén satisfechos con el hecho de ser salvos, y de haber recibido el Espíritu Santo, sino que se esfuercen más y más para desarrollar y aumentar su medida de fe, y así puedan disfrutar del derecho y de las bendiciones como hijos amados de Dios.